Hola a todos y a todas. Este es un proyecto donde voy a realizar un audiolibro. La idea de hacerlo de esta manera es que es más fácil actualmente con las tecnologías que escribirlo. Está dedicado a mis nietos, en este caso Sebastián de Farías, a Jimena Molina Morales. Es para que ellos tengan más adelante una idea de lo que es mi vida en particular, de cómo ha sido desde que yo tengo uso de memoria. También, por supuesto, está dedicado a mi hijo Juan Carlos, al cual amo mucho, a mi hija, la mujer que más amo en la vida, y mis sobrinas, sobrinos, amistades. Espero que este proyecto también sirva de ejemplo a otras personas que también quieran dejar de una u otra manera su historia en ciertas determinadas redes, formatos y que quieran compartirlas. Bueno, iniciando en el año 1966 aproximadamente, que es más o menos donde comienzo yo a tener un enfoque de recuerdos. Me acuerdo que estábamos viviendo en la 1 de mayo, en la casa de un padrino, mi padrino Sabino. Entonces, él le había prestado la casa a mi papá allí por un tiempo para que se la cuidara. Y mientras tanto, mi papá, como a unas 2 o 3 casas de allí, estaba construyendo la casa nuestra. A veces íbamos en los sábados o íbamos en el transcurso de la semana y veíamos cómo las paredes iban subiendo. Yo particularmente no tenía muy buena idea de por qué a veces estábamos allí, pero yo creía que siempre habíamos nacido en el mismo sitio y nos habíamos mantenido ahí muchos años. Pensaba que esa era la casa nuestra. Me acuerdo también en mi primer regalo cuando estaba una vez un 24 de diciembre que me llegó un carrito de plástico, estaba en una cajita, y después, bueno, cuando me desperté en la mañana, eso fue una emoción, y en el parque jugando con ese carrito. Recuerdo también algunas canciones de esa época. Había una que se llamaba Azucena Mía, Azucena Linda, oye, Azucena Linda, y la canción de La Cotorra, que mi mamá a veces la cantaba. No estoy hablando de La Cotorra, que después salió en el año 1973, 75 por ahí, pero era otro tipo de canción que me da pena ahorita cantarla, algo así, pero bueno, era de la época del 67, 66. Me acuerdo también que, bueno, éramos una familia, a pesar de todo, muy sociable. No éramos tan disfuncional como hay unas familias actualmente. Sí recuerdo un hermano que una vez mi mamá, por cuestiones yo diría que se apresuró en sacarlo de la maternidad. Se llamaba Rubencito, Rubén en este caso. Estuvo en la casa como aproximadamente unos 15 días, él murió. Nunca estuve al tanto de lo que era el velorio, lo que era el entierro. Creo que mi papá estuvo solo en ese velorio, en ese entierro. Nunca supe dónde lo enterraron ni nada, pero siempre me quedó ese recuerdo como muy grabado. Más lo vine analizando fue ya cuando estaba adulto. De hecho, por ese caso, para mí mi mamá tuvo muchos problemas psicológicos. O sea, ella fue hospitalizada casi unas 15 veces. Su diagnóstico era esquizofrenia paranoica. Pero yo creo que eso a la larga fue lo que, vamos a decir, le produjo esa enfermedad. Cuando uno tiene un dolor muy intenso, una pena, una depresión muy grande, eso hizo que mi mamá también acudiera a cierta religión. En este caso ella era testigo de Jehová, y como esa religión siempre te promete que si la vida eterna, que si te vas a encontrar con los muertos y eso, creo que ella tenía ese concepto de volverse a encontrar con Rubén, y también tenía ese complejo de culpa, que para mí no era tanto así, pero
ella se apresuró en sacarlo del hospital y eso hizo que, vamos a decir, él muriera a los 15 días, debió haberse esperado un poco más. Voy a ir grabando por parte estos mensajes, poco a poco. Ya va, ahorita hablamos. Nada, ya. Entonces, poco a poco, lo que pasa es que mi sobrina me estaba interrumpiendo. Así es lo malo de realizar audiolibros. Bueno, entonces, vamos a decir, me había despistado un poco de lo que ella me estaba diciendo ahorita. Bueno, entonces seguimos con la historia. Eso hizo que mi mamá sufriera de trauma. Mi papá siempre la estuvo apoyando. En verdad reconozco que mi papá hasta última hora la apoyó. Siempre me extrañaba que él la apoyara tanto. Yo creo que yo no hubiera aguantado tanto en esa parte. Bueno, lo cierto es que así fuimos pasando y en el año 1967 aproximadamente entramos a la escuela. Mi hermano Carlos, mi persona, ya mi hermana Aida estaba en la escuela. Éramos una familia de 4 varones, una hembra. La hembra Aida Molina era la mayor. Después seguía yo, Juan Molina. Nos llevamos 1 año y piquito de diferencia. Después venía Carlos Enrique. También nos llevamos 1 año y piquito de diferencia. Después venía Alexis Vladimir. También 1 año y piquito en relación con Carlos. Y Arturo Jesús. También 1 año y piquito, o sea que no había televisión y mi mamá y mi papá no perdían mucho tiempo entre uno y otro. De hecho, ellos querían tener una familia grande, querían ya formar una familia, no la formaron tan jovencitos. Mi mamá ya tenía 30 y pico, mi papá también, y decidieron tener una familia ya a esa edad. Ya mi papá tenía un hijo mayor que se llama Carlos Araujo. Él nunca vivió con nosotros, yo lo vine conociendo como cuando yo tenía 12, 13 años, y él tendría como 15, 16 años. Siempre estuvo desapegado a mi papá. Creo que mi papá no se portó a la altura como debería ser con él. Sí se apegó con nosotros fue muy buen padre, pero creo que a él lo dejó aislado y uno así tenga problemas con una pareja, no debe hacer eso. O sea, debería mantener la relación con su hijo por X, Y o Z. Ese es mi concepto y de vez en cuando, gracias a Dios que lo veo, hablamos, conversamos, ya somos unas personas mayores, adultas y nos la llevamos relativamente bien y nos respetamos mucho, gracias a Dios. Seguimos la relación. Bueno, mi papá, hijo de Juan María Campos, mi papá se llama Juan María Campos. Campos por mi abuela. Mi abuela era Campos. Mi abuelo era Molina. Aunque no era así tan, vamos a decir, que los reconocía y eso, pero por lo menos le dio el apellido. Entonces pasó a llamarse Juan María Molina Campos. Era oriundo de Río Caribe. Después pasó viviendo muchos años en Carúpano. De allí se fue al ejército cuando tenía ya unos 18 años. Antes de irse al ejército, a los 12, 13 años, murió su morocho. Mi papá era morocho y siempre se le quedó así. La gente lo llamaba así morocho. Y mi papá, se le murió su hermano. Él me cuenta que había un señor así tipo curioso, espiritista, que le hizo con una cuerda especial, rezada y eso, le hizo unos nudos y ese nudo le tomó la medida de él y esos nudos lo metió en la urna del hermano, que era para protegerlo. Bueno, y tanto así que mi papá murió como a los 76 años, una gran diferencia. Yo creo que su hermano sí lo protegió bastante. Mi mamá, hija de Antonia Rodríguez. Mi mamá, su nombre era Julia Rodríguez. No se puede decir que fue reconocida por su papá. Siempre tuvo un padrastro. La trató muy bien y eso, pero mi abuela, más que todo, era, ¿cómo decir?, la parte adentro de San Sebastián, estado Aragua.
Y dice que una vez para llegar al pueblo tuvieron que caminar mucho y mucho y mucho porque su mamá no quería que se criaran en el campo como tal. Y bueno, ahí fueron a parar, después de días caminando llegaron a San Sebastián y después de años allí en San Sebastián pasaron después a Caracas y así sucesivamente hasta que conoció a mi papá. Entonces, esas son una de las cosas que quiero dejar comentado para mis nietos, para que sepan del origen, de dónde viene. Mi papá es de Oriente y mi mamá del estado de Aragua. Y bueno, así ellos van formando sus raíces. O sea que tienen familia los Molina de Carúpano y Rodríguez del estado de Aragua. Es importante que ellos sepan de dónde provienen. Más adelante voy a dejar otro capítulo de audiolibro para ir dejando capítulos de 10 minutos, 11 minutos, 12 minutos, para que no sea tan incómodo, tan largo las narraciones. Entonces, hasta otro nuevo capítulo, que tenga la oportunidad de grabarlo y seguir dejando la información a estos seres amados y queridos por mí.